Hermano, habíamos comenzado a mirar que la iglesia del Nuevo Testamento, así como el pueblo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios les ha entregado una forma, una manera, medios para adorar. Esos medios, esa forma, esa manera, tiene que ver y están encapsulados, pudiéramos decir, con el segundo mandamiento. No tendrás, primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, por supuesto. El quién de la adoración, como decíamos la semana pasada, pero también el cómo de la adoración. No te harás imagen ni semejanza de ninguna alrededor de ninguna cosa con respecto a Dios, el segundo mandamiento, que norma cómo debemos adorar a Dios, no con imágenes. Y por extensión, entonces podemos decir, sino en la forma en que Dios ha establecido. Decíamos que el cómo de la adoración es tan obligatorio y normativo como el quién de la adoración. ¿Recuerdan? Que cuando nos descarriamos acerca del cómo de la adoración, es porque de alguna manera nos hemos apartado, desviado del conocimiento, del reconocimiento, de la adoración del Dios vivo. Porque la corrupción de la adoración, de cómo adoramos, siempre tiene que ver con la corrupción de cómo entendemos, recibimos y vivimos con Dios, el nombre de Dios en nuestro corazón. ¿Ok? Habíamos visto cómo en el Antiguo Testamento ese cómo y esos medios de adoración eran obligatorios, no eran opcionales. Y habíamos mencionado entre algunos de ellos la circuncisión, ¿recuerdan? A propósito, tengo que disculparme porque repetí varias veces un error con respecto a un evento bíblico que tiene que ver con la circuncisión. Les dije que Dios casi mata a Abraham, ¿verdad? Con respecto a este asunto de la circuncisión. Y no es a Abraham, sino es a Moisés. El evento tiene que ver con la vida de Moisés y con el hecho de que él no había circuncidado a su hijo. Y Dios lo encuentra y casi lo mata. Y la esposa interviene, realiza la circuncisión, parece. Y de esta manera Dios no procede adelante con esta, ¿verdad?, intención, idea o amenaza de matar a Moisés. Ahora, habiendo corregido, ¿verdad? A veces no podemos ir en memoria sobre historias bíblicas, tenemos que chequear los datos y asegurarnos. Así que quería traerles esa corrección. Ahora, ¿cuál es el punto que nosotros dijimos con esto? Que la circuncisión, por ejemplo, no era opcional. No era opcional. ¿Ok? Ofrecer sacrificios a Dios no era opcional. Ir al templo en Jerusalén no era opcional. Participar en las festividades de Israel, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, etcétera, no era opcional. ¿Se fijan? Estas formas, maneras de adorar en el Antiguo Testamento tenían que ver con el pacto, los términos y los medios que Dios le había dado al pueblo de Israel para poder comunicarles a ellos quién era Dios y lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, el cómo de la adoración que tiene que ver con el segundo mandamiento, el culto, los cultos, la manera de adorar que Dios ha establecido y hace normativa para su pueblo, es la forma en que Dios se hace presente en su pueblo. Es la forma en que Dios media y comunica su presencia a su pueblo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios?
allí en aquel pueblo, en el Éxodo, estaba en aquel tabernáculo. ¿Se fijan? O sea, no podía un israelita decir, Moisés está por allá ahora dando su tángana, vamos a decir como los cubanos. Pero yo voy a cruzar aquí el borde del campamento y me voy a ir atrás de la montaña a practicar mi propia conexión con Dios. ¿Qué creen ustedes de eso? Eso sería una violación del segundo mandamiento, ¿verdad? Porque está desestimando el cómo, los medios, las normas de culto que Dios ha establecido. Ahora, estas normas, estos medios de culto que Dios ha establecido, revelan algo acerca de Dios. ¿Se fijan? Moisés en el tabernáculo, la presencia de Dios ahí en el medio del campamento, que revelan Dios es santo. Hay que acercarse a través de un mediador. Dios, sin embargo, acompaña, cuida y protege a su pueblo. Dios es fuego consumidor. Dios guía, ¿verdad? Dios provee. Él es el centro de la adoración. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué estamos diciendo? Que los medios de la adoración que Dios ha establecido, no lo establece así caprichosamente y de alguna manera coincidental o casual o de una manera opcional, sino que Dios sabe en su sabiduría, en sus propósitos y en su plan, cómo le dice a su pueblo que adoren su nombre y se relacionen con Él. Y estos son el primero y el segundo mandamiento. Tiene que ver con la obediencia del primero y el segundo mandamiento y con lo demás también, pero de una manera muy específica en esto de la adoración, ¿verdad? Y citábamos una definición de adoración, ¿recuerdan? Adoración es aquella obediencia o servicio celebratorio que le rendimos al Dios Trino por las obras del Padre a través del Hijo y por el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de su pacto y en conformidad con los medios que Él ha establecido. Que tenemos 5 componentes, ¿verdad? En la definición. La adoración es obediencia. Es obediencia, es servicio, es magnificar el nombre de Dios. La adoración tiene una actitud, es celebratoria. ¿Por qué es celebratoria? Porque las criaturas adoran en respuesta a quien Dios es y a lo que Él ha hecho. Adoran en respuesta a lo que Dios es y a lo que Él ha hecho. Mi alma alaba, engrandece a Jehová. Grandes son sus maravillas. ¿Se fijan? Grandes son sus maravillas. Alabado sea el nombre de Jehová. Engrandecido sea tu nombre, sea su nombre. Si usted va a los salmos están constantemente recontando, llamando a memoria, trayendo a memoria las obras de Jehová. Dios se revela a través de sus obras y sus planes y propósitos con su pueblo. Por eso es que la adoración es un acto que lleva una actitud celebratoria. Celebratoria. Pudiéramos decir también de gozo, de alegría. Por supuesto, ya hicimos, ¿verdad? La semana pasada decíamos que esta actitud celebratoria no quiere decir que siempre estemos con la misma disposición, que tengamos un nivel emocional particular, vamos a decir, de euforia o de estar muy alegre o muy contento. No. Podemos estar tristes, podemos estar en luto acerca de la pérdida de un ser querido y adorar. Rendirle obediencia y servicio a Dios. Celebrar su nombre en la esperanza de la promesa y de las obras que Dios ha hecho en Cristo Jesús. ¿Se fijan?
Obediencia, celebración. ¿A quién? Al Dios Trino. Con la adoración tiene como objeto el Dios Trino, la persona de Dios. Y como la adoración es una respuesta a las obras de Dios, las obras de Dios son trinitarias. Trinitarias. El Hijo es la imagen perfecta del Padre, y a través del Hijo, ¿verdad? El Hijo, que es el Logos de Dios, allí está reflejado en Él quién es el Padre. Y el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas, ahí en la creación, conforme a la inteligencia del Padre en el Hijo. Esto es en el sentido creativo. También tenemos al Padre, que revela al Hijo en la redención a través de la obra del Espíritu Santo, que se mueve y aplica y revela al Hijo y al Padre. ¿Se fijan? Ese es el enfoque de la adoración. El Dios Trino. Celebratoria, obediencia al Dios Trino conforme a la palabra de su pacto. Conforme a la palabra de su pacto. ¿Qué quiere decir? La forma en que adoraba Adán, el primer Adán, no es la misma forma en que adoramos nosotros. Hay términos que tenía Adán, que era el contexto de su adoración, que no son los términos que tenemos nosotros, conforme a el cómo de la adoración, pactualmente hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que el contexto del primer Adán era el pacto de obras. ¿Qué tenía que hacer Adán? Adán tenía que reflejar el carácter, la santidad, la justicia de Dios, reflejar la imagen de Dios, tomar dominio de aquella creación, guardar como sacerdote, rey y profeta aquel jardín, aquel cosmos jardín que Dios le había dado, pasar la probatoria. Y haciendo esto, Adán adoraba. ¿Se fijan? Celebrando la palabra que Dios le había dado y las obras en la creación y aquel pacto en el cual Dios lo había llamado y lo llamaba a establecerse. ¿Se fijan? Si Adán no pasaba esa probatoria, si no cumplía con su mandato de obediencia conforme a la imagen de Dios en él y conforme a aquel pacto de obras, pues Adán perdía, es decir, era maldito, moría. ¿Right? Ese contexto no es el mismo que nosotros ahora, ¿verdad? Ya hemos pasado la probatoria, ya en Cristo Jesús hemos recibido, ¿verdad?, aquello que Dios ha realizado y cumplido en cuanto a la justicia y a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Y ahora nosotros adoramos a través de la fe, sacrificios de fe, de labios que publican su alabanza, porque tienen que ver con el pacto que Dios ha cumplido en Cristo Jesús para tratarnos a nosotros en gracia y ayudarnos o llevarnos a la herencia de nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Esa adoración tiene un contexto diferente, ¿verdad? Pactual, a la misma vez que tiene formas diferentes. Si vamos a Moisés, pues ahí también hay diferencias. Ya hablamos del tabernáculo, ¿verdad? Si seguimos avanzando en Moisés, pues tenemos Jerusalén. No solamente había que ir, como antes de que entraran en la tierra prometida, al medio del campamento, ahora había que ir a Jerusalén. Había que ir a Jerusalén y había que ir ya no había un tabernáculo solo, sino había un templo, ¿verdad?, que Salomón había erigido, había construido, el sacerdocio levítico, etc. Estas cosas no eran opcionales. Revelaban aquel carácter de Dios y el plan y propósito de Dios que desembocaba ¿en quién? En Cristo Jesús.
en Cristo Jesús. Ahora, venimos entonces, hermanos, al Nuevo Testamento y queremos decir lo mismo en el sentido de que Dios a la iglesia nuevo testamentaria, a su pueblo, le ha dado formas, medios o el cómo de la adoración que también es normativo. No es opcional, ni es dejado a la creatividad, a la imaginación, a la libertad de lo que los adoradores quieran escoger o crear para sí mismos. Ahí entonces comenzamos a leer en Hechos capítulo 2, un resumen en 2 versículos, muy poderoso y claro, de lo que Dios nos ha llamado a hacer, la manera de adorarlo, como este pueblo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto en su sangre. En Hechos capítulo 2, leemos comenzando en el 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se fijan, hermanos, dice que los que recibieron su palabra. Hay un medio, una forma, un cómo de la adoración para la iglesia nuevo testamentaria, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, se fijan, los que la recibieron, quiere decir que esta palabra estaba siendo proclamada públicamente. La proclamación o predicación de la palabra públicamente es un medio o un cómo, una norma, un elemento normativo para la iglesia cristiana, o la iglesia nuevo testamentaria. La predicación, la proclamación de su palabra. ¿Qué involucra la predicación de su palabra? El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que esta palabra era una palabra doctrinal. Era una palabra dogmativa. Era una palabra didáctica, era una palabra de enseñanza. ¿Se fijan? No era una palabra cualquiera, simplemente para inspirarnos a nuestra mejor vida ahora. Era una palabra que tenía que ver con la doctrina de los apóstoles. Y pregunta, ¿qué predicaban los apóstoles? A Cristo y a este crucificado. Todo lo que las escrituras decían acerca de él. Esto es lo que los mismos apóstoles y discípulos de Jesús tienen que aprender. Si vamos un momentico a Lucas 24, escuchamos algo. Ahí en Lucas 24, Lucas 24, vamos a comenzar en el versículo 13. Dice: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estos son 2 del grupo grande de los discípulos de Jesús. Sabemos que estaban los 12 apóstoles, pero habían también 70 discípulos. Y más allá de eso había un conglomerado de personas y de creyentes que seguían a Jesús, ¿verdad? Que creían en Él. Y estos 2 estaban camino a Emaús, y Jesucristo resucitado se les aparece, pero velado, no le conocen, no le conocen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Salvar a Israel, ¿verdad? Redimirlo. Israel está ¿cómo? ¿Cómo está Israel en este momento? Esclavizado, bajo la bota y el yugo del imperio romano, con un rey, ¿cómo se dice? Puppet. Un rey marioneta, sirviendo a los intereses del imperio romano y viviendo para sí mismo. Con un sacerdocio corrompido, haciendo negocios en el templo, cambiando dinero, extorsionando, ¿verdad? Con profetas y escribas, fariseos e hipócritas que no tienen en realidad en mente el reino de Dios y su justicia. Este es el ambiente a donde Jesús llegó en el cumplimiento del tiempo. Ellos pensaban honestamente que Cristo los iba a librar de todo esto, iba a acabar con todo esto y se iba a establecer como rey, iba a limpiar y a purificar a Israel, iba a poner a Israel, la nación, en la cabeza, finalmente, como las profecías habían profetizado. Pero les faltaba a ellos visión y perspectiva y entendimiento de Cristo y crucificado, que es la predicación apostólica. Cristo crucificado es como escritura corta para un concepto grande. Es caligrafía corta para decir: todas las promesas de Dios se han cumplido en Cristo y el reino de Dios ha llegado. Y ahora en Él los pecadores hallan redención, vida eterna, nueva creación y reciben el reino de Dios. Eso es lo que quiere decir Cristo crucificado, porque el centro de todo eso, el eje, es la obra y la persona redentiva, salvadora de Cristo, en todo lo que Él es y en todo lo que hizo por nosotros. El Señor los va a llevar allá. Los va a llevar allá. ¿Qué cosas? Bueno, le dijo palabra y cómo le entregaron, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cristo crucificado es Cristo viviendo la vida perfecta y muriendo conforme a las Escrituras por nuestros pecados, siendo sepultado, resucitando al tercer día conforme a las Escrituras y ascendiendo a la diestra de Dios para entregarnos el Espíritu Santo conforme a las Escrituras, para llevarnos a nueva creación conforme a las Escrituras. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Se fijan?
Por eso nosotros afirmamos y enfatizamos que la palabra de Dios testifica ¿de quién? De Cristo. Que proclamar cualquier escritura es testificar de Cristo. Es encontrar a Cristo en ella. Es presentar el plan y los propósitos de Dios eternos en Cristo Jesús. Por eso es que nos oyen orar cada domingo: Señor, queremos ver a Jesús. Llévanos a Jesús a través de la proclamación de su palabra. Que no nos pase como cuenta, creo que era Spurgeon, que dice que un pastor terminó su sermón y se paró en la puerta, y uno de los miembros estaba muy triste. Cuando se acerca a él, el pastor le pregunta: ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Acabamos de terminar el servicio. Y dice: sí, pero me han robado. Y él le dice: ¿pero qué pasó? ¿Quién te robó? ¿Qué es lo que te robaron? Me han robado a Cristo, pastor, porque no has predicado a Cristo. ¿Se fijan? Y esa es la tarea expositiva. La tarea expositiva ciertamente es predicar las Escrituras en su sentido directo y literal, e histórico, y redentivo, y profético, y cristocéntrico. Si no añadimos esas últimas tres descripciones, algo falta en la predicación y en la exposición de su palabra. Por eso es que también decimos que el predicar es decir lo mismo cada vez que predicamos. Decir lo mismo. Cuando ustedes oigan: oye, el pastor predicó lo mismo, no se asombre, es intencional. No es que se nos acabó el tema. No, es mi intención cada vez que vengo el domingo predicar lo mismo, de diferentes maneras, de diferentes pasajes, de diferentes contextos, de diferentes cartas, de diferentes pactos, lo mismo. Cristo y crucificado. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declararon en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Qué es lo que hizo Cristo con estos dos hombres? Les predicó, les enseñó, les compartió la palabra de Dios. Cristo predicando a Cristo. ¿Verdad? Aquí está Cristo predicando a Cristo. Ya ha realizado su obra, la ha terminado. Y ahora la está predicando. Y aconteció, versículo 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Wow. Se fijan, aquí en la predicación de la palabra está algo que Dios dejó como algo normativo de la adoración. Pero ahora Cristo hace algo más que también es normativo de la adoración. ¿Y qué es qué? La Santa Cena. Compartir el pan en la mesa. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. ¡Wow! ¿Se fijan? Los ojos les fueron abiertos en el contexto de la predicación de Cristo y crucificado, y en la práctica de los sacramentos. Dios está presente ahí. No busques a Dios en más ningún lugar. No lo vas a encontrar. Te vas a encontrar con tus propias calenturas, imaginaciones y creatividad carnal. Cristo está presente en su palabra, en los sacramentos y en los medios de gracia que Él ha establecido. Está presente en la predicación y en la exposición de su palabra. Está presente cuando nos sentamos a la mesa. El desestimar eso es quebrantar el segundo mandamiento. El desestimar eso e inventar
crear. Eso es muy aburrido. No, ¿para qué vamos a tener la cena? ¿Qué? Bautizar. Había un pastor que ya no bautizaba. Alguien me hizo ese cuento. Que una vez una hermana de la iglesia se la acerca para el pastor, yo llevo tanto tiempo y no me has bautizado. Yo soy yo, hermana, pero ¿para qué bautizar? Es más, ven acá. Dice que la cogió así, en el aire le hizo así. Le dice, ya estás bautizado. ¿Se fijan, hermano? ¿Qué cosa hizo ese hombre? Su propia fiebre carnal. Yo le llamo fiebre porque están, ¿qué? Es como una locura. Es como una, ¿verdad? Su propia imaginación y creatividad, apartándose del conocimiento del Dios verdadero, trastorna la manera de adorar a Dios y compromete la mediación de la presencia de Dios en sus vidas y en la vida del pueblo. ¿Se fijan? Allí estaba presente el Señor, le fueron abiertos los ojos, reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Versículo 32, miren hermano, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermano, ¿quién dice que a la palabra de Dios no le interesan nuestros afectos y nuestras emociones? ¿Ah? ¿Quién dice que la adoración no involucra los afectos, las pasiones y aún también nuestras sensibilidad y emociones? Dice esta gente que sus corazones, ¿qué sentían? Le ardían. ¿Le ardían de qué, hermanos? ¿De qué le ardían el corazón? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad? Que hemos podido, ¿verdad? Pero se fijan, no es un ardor desconectado del conocimiento y de la mente de Dios. Es una sensibilidad, afecto y hasta emociones guiadas, regidas, informadas, controladas por la palabra y la revelación de Dios y a través de los medios de gracia. Sigue diciendo, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Tuvieron una experiencia, sí, pero la experiencia involucraba los medios de gracia. La comunicación, la mediación, la presencia de Dios revelando a la mente, al conocimiento, afectando el ser ciertamente en todo su ser y en la profundidad de nuestra ser como que, teniendo intelecto, voluntad, emociones, pero siendo afectados por la revelación de ¿qué? De su palabra, de sus propósitos, de sus planes en Cristo Jesús. Y este crucificado. Se le aparece Jesús después, no vamos a seguir leyendo. Bajamos al 44 para terminar esta parte. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este es el entendimiento pactual de las Escrituras. Cristo viene a cumplir lo que Moisés, la ley y el resto de las Escrituras revelan. Él es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, de las promesas de Dios. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué pensaban ellos? Que Cristo iba a reinar
simplemente como un profeta, rey y sacerdote que venía y no tenía necesidad de morir. Simplemente venía a liberar a Israel, liberándolo de sus enemigos, liberándolo de los romanos, purificando el templo, purificando la adoración en Israel. Pero esto sería malentender el pacto de Dios y lo que Él ha prometido, ¿verdad? Porque lo que Dios había prometido tenía que ver con una simiente, una semilla que iba a ser expiación por la nación y por el pueblo, que Él iba a ser el sacrificio, el Cordero de Dios para limpiar al pueblo. ¡Wow! Y ellos no habían captado esa verdad pactual de las Escrituras. Estaban como entre Moisés y a un Cristo como mosaico, pudiéramos decir. Si Cristo no muere simplemente bajo la ley, está el mismo sistema y el mismo principio de obediencia para bendición del reino de Israel. Pero ¿quién va a hacer limpieza? ¿Quién va a hacer expiación por los pecados? ¿Quién va a ser el mediador que cumple todo lo que Dios ha prometido y revelado? ¿Se fijan? Eso es un entendimiento pactual y revela el pacto de gracia de Dios a favor de su pueblo, Cristo y este crucificado. Por eso Él les dice, todo lo que está escrito de mí en la ley, Moisés, profeta, ¿dejó algo fuera de la Escritura? Ahí está contenido todo, ¿se fijan? Moisés, profetas, salmos, todas las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién es el que abre el entendimiento? Los que son muy inteligentes. Dios es el que abre el entendimiento. Cristo, su Santo Espíritu, es el que ilumina nuestra mente para poder quitar un velo que tiene el pecador que no le deja ver las cosas espirituales. Pero el Señor nos abre ese entendimiento por su gracia. Y les dijo, así está escrito, fuera que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La bendición abrámica, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, volviendo a Hechos, ¿cuáles son los elementos normativos de la adoración nuevo testamentaria? La palabra, los sacramentos, el bautismo y el partimiento del pan, las oraciones, ¿verdad? Las oraciones son palabra, bautismo, la mesa, las oraciones. Dice que perseveraban en el templo y en las casas, la comunión de los santos. Vayamos un momentico allí a Hebreos capítulo 10. ¿Les suena familiar esa escritura? Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El congregarnos, porque la adoración, hermanos, tiene un carácter y una naturaleza corporativa. Corporativa. ¿Qué creen ustedes de un hermano que diga, yo necesito ir a la iglesia para adorar? ¿Se fijan? Yo adoro a Dios en mi casa, yo pongo los cánticos, escucho un mensaje y adoré a Dios. Está quebrando el segundo mandamiento, hermanos. Es una violación y una transgresión del culto que Dios ha prescrito. A Dios se adora en compañía con el resto del cuerpo. ¿Quiere decir que no adoramos también personalmente, individualmente, en nuestras vidas diarias? Ciertamente, pero es una extensión de la adoración como cuerpo.
Se fijan, todo lo que hemos descrito es corporativo. Oraban juntos, compartían el pan juntos, se bautizaban en presencia de la iglesia. La predicación de la proclamación de la palabra era corporativa, era al cuerpo de Cristo. Congregándose juntos en el cuerpo de Cristo. Hermanos, el que abandone la idea corporativa de la adoración, algo ha quedado afectado acerca del conocimiento de Dios en su mente. Algo ha sido afectado acerca del reconocimiento, la adoración del Dios verdadero en su mente. Por eso es que el anciano Juan dice, ¿cómo alguien puede decir que ama a Dios cuando aborrece al hermano? Porque el que ama a Dios, al que ha engendrado, ama al que ha sido engendrado por Dios. Es decir, y esto no quiere decir, hermano, que ahora todo el mundo nos gusta en la iglesia y que cantamos Kumbaya con todo el mundo y que tenemos tremenda dulzura entre todos los hermanos. No, hermano, en esa hay muchos problemas y no me gusta fulanito y tenemos problemas con aquel y nos hemos dicho 2 o 3 cosas con el otro y tenemos una relación un poquito tirante con el otro. Somos pecadores. Pero el Hijo de Dios sabe que su lugar está en la iglesia. En el cuerpo. En el cuerpo. Y anhela, aunque las cosas estén muy mal, anhela, desea, busca el cuerpo de Dios y su iglesia. Yeah. Ciertamente en la iglesia podemos ser muy dañados. Déjame abrir ese paréntesis también. Podemos ser muy ciertamente, ¿dónde es que nosotros somos dañados? Principalmente en nuestras familias. Las personas más cerca de nosotros, las personas que a veces más tienen la facilidad, el poder y la influencia para dañarnos. O ciertamente, la iglesia es una familia con gran posibilidad y riesgos de daños emocionales y espirituales. Es verdad. Pero el Hijo de Dios continúa anhelando el pueblo de Dios y buscando su iglesia, su congregación local, su familia local y la presencia y la comunión de Dios el Padre con sus hijos y nosotros en medio de ella. Vayamos, hermanos, a Efesios. Terminamos con este pasaje en Efesios capítulo 4. Bueno, ¿saben qué? Colosenses 3, porque hay otro elemento que no podemos dejar de mencionar, que es un medio de gracia, que es un elemento normativo del cómo de la adoración en la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Se fijan? Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, enseñándote a ti mismo y exhortándote a ti mismo. ¿Es lo que dice? No, ¿verdad? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El aspecto corporativo del cuerpo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Eso es lo que acaba de decir Hebreos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, para poder exhortarnos, alentarnos, estimularnos, amonestarnos, disciplinarnos, ayudarnos, socorrernos, servirnos, amarnos los unos a los otros. El Nuevo Testamento está lleno de los unos a los otros, perdonados los unos a otros, amados los unos a los otros, sed compasivos los unos a los otros, sed pacientes los unos con los otros. ¿Se fijan? Esa es la vida de adoración en el cuerpo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando. ¿Cuál es otro elemento normativo de la adoración nuevo testamentaria? El canto. El canto. Ciertamente, el canto
cantando con gracia, cantando con sabiduría la palabra de Dios y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Doy gracias a Dios por nuestra iglesia, porque aunque no tenemos una banda profesional y no tenemos una orquesta, etcétera, creo que el Señor se ha glorificado en estos años y continúa haciéndolo en nuestra iglesia a través de una adoración que glorifica a Dios, que está llena de gracia, que está llena de conocimiento de Cristo, que trae salmos, himnos, cánticos espirituales, nuevo cántico. Son cantos pactuales. ¿Qué quiere decir cantos pactuales? Cántico nuevo. ¿Cuál le ofrece un cántico nuevo? Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer. Es porque Cristo vive en mí, es porque Cristo vive en mí, un cántico nuevo en mi ser. Hey, ese es Cristo y crucificado, y nuestra unión con Él a través del pacto de gracia. Los cantos deben reflejar, comunicar, reflejar, comunicar, enseñar, alentar con estas realidades del pacto de Dios y la historia de la redención cumplida en Cristo Jesús. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser. ¿Cuántos se lo saben? Un cántico nuevo al amanecer. Es porque Cristo vive en mí. Es porque Cristo vive en mí. Un cántico nuevo en mi ser. Las canciones, los cantos, es un medio de gracia. Es un aspecto normativo de Dios en la adoración. Algunos de estos, hermanos, si se fijan, no solamente son nuevo testamentarias, sino que traspasan, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel también cantaba. El pueblo de Israel también cantaba. Lo que nosotros tenemos un cántico, ¿qué? Un cántico nuevo, en el sentido de que tenemos el cumplimiento de todas las promesas. Si vamos un momentico a Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículo 14. Sofonías capítulo 3, versículo... Oye, me ha dado seco en tacho. Sofonías 3, capítulo 14 dice: canta, oh hija de Sión. Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo. ¿Hay celebración o no hay celebración? Amén. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios. ¡Wow! ¿De qué se trata esto? Del pacto de gracia que Jehová va a cumplir en el mediador. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. ¡Wow! Esto es lenguaje Antiguo Testamento de lo que Pablo dice. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. ¿Qué tiempo es ese, hermanos? Hoy. Hoy yo les digo, en la palabra profética del nuevo pacto: Jerusalén, iglesia, no temas. Levanta y renueva tus fuerzas. Porque en Cristo estás completo, hijo. Estás seguro. La ira de Dios se ha apartado. Dios no te ha puesto para ira, sino para heredar bendición y vida eterna. Levántate en Cristo Jesús. Versículo 17. Jehová está en medio de ti.
Poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Dios se goza con alegría. Wow, qué interesante. Callará de amor. Wow. Hermano, esto es poderoso, ¿verdad? Jehová se regocija sobre nosotros y con nosotros y calla de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, cuando el pueblo de Dios canta un cántico nuevo y cantamos con sabiduría e inteligencia del Espíritu, que es proclamando y predicando a Cristo, Jehová está presente en la alegría, el gozo de Él con y sobre su pueblo. Y esto Él lo comunica a nuestros corazones. Su presencia en medio nuestro. Ahora tengamos cuidado, porque si alguien dice, yo voy a ponerme a ver una visión extraña, ¿verdad? Elevarme en mis sentimientos con una canción ahí que repita, ¿sabe Dios qué? Y lo repite. Y de pronto caes en un trance. Y de pronto te olvidaste de todo, tu mente se fue en blanco. O caíste ahí en un éxtasis, en un estupor. Wow, Dios me visitó. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Cuál es el elemento que te deja saber que Dios te ha visitado? Alguien puede decir, me sanó, pero el diablo también, tú vas a un curandero y hace algo por ti. Right? So, no puede ser una sanidad física. Claro, el elemento es la comunicación explícita de Cristo. Es la causa de regocijo y alegría eterna. Pero el regocijo y la alegría de estas prácticas son ciegas, fatuas y vanas. Son simplemente sensuales y de la carne. Porque no llevan revelación, hermano. Hablan mucho de revelación, pero no tienen nada de revelación. Todo es la imaginación vana y sensual y manipulativa del hombre carnal. Que hablan palabras infladas conforme a sus propias concupiscencias para aquellos que tienen comezón de oír. ¿Qué quiere decir comezón de oír? Algo de nuevo, algo distinto. Y usualmente, ¿qué es lo que quiere la carne? Salud, dinero y amor. Salud, dinero, amor, éxito, prosperidad, gozo, fama, cabeza, poder, influencia, wow, milagros, wow, gloria, fuego, wow. Que el Señor los reprenda. Que el Señor los adelante. So, hermano, ahora sí, pero si se fijan, dentro del contexto bíblico hay alegría, hay gozo, puede haber una adoración efusiva, hay celebración, pero alabaré, cantaré a Dios con el espíritu, cantaré también con el entendimiento. Eso no quiere decir que podemos cantar con el espíritu un tiempo y después en algún momento incluir el entendimiento. Eso no quiere decir eso, que hay dos opciones, dos caminos. A veces es bueno adorarle en el espíritu. Y después voy a incluir el entendimiento. Hermanos, el espíritu siempre trae entendimiento. Sin entendimiento no hay edificación. Sin entendimiento no hay adoración. Sin entendimiento no hay revelación. Lo único que hay es tu sensualidad y tu carne. Y la obra encubierta de Satanás, porque Satanás no le gusta el entendimiento. Porque si entiendes lo que él está haciendo, correrías de él. ¿Se fijan?
Y por eso es que Satanás prolifera, ¿qué? Las prácticas sensuales, emocionales, extáticas, místicas, prácticas contemplativas, de enfocarte, de poner tu mente en blanco, de no enfocarte y meditar en nada. Eso le encanta a Satanás, hermanos. Lo que no tolera Satanás es que medites en Cristo y que tu mente se llene de Él. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros cantando. Hermanos, los hemos resumido, ¿verdad? Esas prácticas normativas de la adoración nuevo testamentaria. A ver, vamos a resumir. La palabra, la proclamación pública de esta palabra, involucra también nuestra lectura bíblica, devocional, etcétera. Pero la palabra que tiene que ver con la proclamación doctrinal y enseñanza de Cristo y este crucificado. Eso no lo podemos recibir simplemente en un devocional de una hojita o en un versículo bíblico con una promesita del promesorio, del platico de promesa. Hermano, el hacer algo así y depender de eso para nuestra vida espiritual es como salir por la mañana y tomarnos un café con leche y decir, eso me va a sostener todo el día. ¿Se fijan? No podemos vivir con un café con leche. Gloria, un café con leche puede hacer mucho. ¿Verdad que sí? Y si tiene un poquito evaporada, más todavía. ¿Verdad? Pero, hermano, un devocional, una promesita bíblica, con eso, gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Pero, hermano, esto no reemplaza el venir y ocuparnos en el cuerpo de Dios, en la proclamación y la enseñanza de su palabra. No lo reemplaza. Es necesario, es importante. La palabra, bautismo y la cena del Señor, o los sacramentos. ¿Qué quiere decir sacramentos? Sacramentos, señales físicas de una realidad espiritual. No le tengan miedo a la palabra, es histórica. Pero el problema es que cuando el cristiano se separa del conocimiento histórico de la fe, es porque él se ha aislado. Él es él y su religión. ¿Se fijan? Y vivimos en... No, yo no necesito más en un libro. Yo no necesito entender más nada. Yo, mi Biblia, Espíritu Santo. Es más, no necesito ni estudiar mucho, ni prepararme, porque el Espíritu Santo me lo va a revelar el domingo. Eso es ignorancia, hermanos. ¿Se fijan? Que la palabra sacramento quiere decir que hay una señal física. Que Dios comunica algo a través de una ordenanza física que es una señal o un símbolo de una realidad espiritual. El pan, el vino en la mesa representan y comunican ¿a quién? Al sacrificio de Cristo a nuestro favor, en su cuerpo y en su sangre derramada por nosotros. Del bautismo vamos a hablar cuando entremos en el diagrama. ¿Cuántos pueden ver este diagrama, hermanos? Solamente los que están verdaderamente santificados los pueden ver. ¿Cuántos conocen ese cuento? El emperador, ¿qué? Va desnudo. Vamos a terminar, hermanos. El diagrama vamos a llegar a él, no se preocupen, no se preocupen. Vamos a llegar a él. Palabra, Santa Cena, bautismo, cánticos congregacionales, y la comunión de los santos en el cuerpo donde todo esto se da. 5 medios de gracia. La oración, gracias, y la oración. Porque los sacramentos podemos decir como uno. Por eso eran 5. Me acuerdo por la semana ¿te acuerdas? La escuela bíblica de vacaciones, que siempre son 5 días. Y tratamos con ese tema. La palabra, los sacramentos, los cánticos, la oración y la comunión de los santos. Esta es la norma, el cómo de la adoración para la iglesia cristiana. Dentro de eso, hermanos, cómo usted organiza el culto, quizás, ¿verdad? Hay un poco de flexibilidad con esto. Un poco, tampoco podemos volvernos locos con esto.
Pero es muy interesante porque ya este principio de los medios de gracia nos guía. Nos guía. Por ejemplo, nos guía en esta manera. Si tenemos una orquesta y en esa orquesta hay un baterista que está ping, ping, pam, ping, ping, pam, 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 de tal manera que no se oye las palabras de lo que se cantan, inmediatamente alguien puede decir, hay algo mal aquí. Algo se está comprometiendo aquí el cómo de la adoración. ¿Se fijan? O si empezamos a cantar y no podemos cantar la letra. Efraín no está aquí. Gracias a Dios por el esfuerzo y el ministerio que está realizando Efraín ahí en la... ¿Verdad? Pero si no podemos cantar letra, no sabemos la canción. Solamente el que canta es la banda o el grupo o la orquesta. Hay algo mal en la adoración. Porque la adoración es corporativa. Si empezamos a adorar y de pronto se apagan todas las luces y nadie se ve. Todo el mundo, la luz apagada, parece una... ¡Wow! Tremenda. ¿A dónde nos lleva eso, hermano? Un sentido de misticismo, de unción. A ver si en misterio, a ver si Dios en la oscuridad se aparece, pero hermano, se fijan, hermano. Ajá. Ciertamente. Yeah. Hermanos, todos nosotros de alguna manera hemos padecido. Hemos padecido. Es decir, tenemos que reconocer, ¿verdad?, que todos hemos sido afectados. Porque este ha sido el espíritu de la edad. Y ha sido la herencia que hemos recibido. Una herencia que es histórica, tiene trascendencia histórica, ¿verdad? Desde las campañas de avivamiento, de la segunda ola de avivamiento, donde se empezaron a practicar cosas que la iglesia nunca había practicado. El banquillo de los que están buscando y los que están ansiosos, el espíritu se está moviendo. Ve al frente ahí, para entonces en un momento responder a la eso no se ha practicado. Pero hay cosas y tradiciones que hemos practicado y que la iglesia ha abrazado simplemente por una fuerza de tradición, pero no por examinar lo que la palabra de Dios enseña a la luz de las Escrituras, del pacto de gracia y el cumplimiento de todas las cosas en Cristo Jesús y lo que esto implica para nuestras vidas y los medios de gracia que Dios ha establecido. Cuando yo fui al Rey Jesús, antes de rendir aquí, casi me rajan la cabeza. Acá, sí. Y todos aquí pegando gritos a la orilla de mí en el cuartito diciendo que me van a sacar los demonios como a 10. Wow, ¿cuántos demonios supuestamente? Wow. No te los iban a sacar, te los iban a poner. Te los iban a poner. Sí. No había nadie atrás. Y casi me mata. Tremendo. Qué triste, hermano. Ese es el ambiente, hermanos. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Pero Dios, hermanos, Dios está obrando. Hay muchos de los que estamos aquí hoy que hemos salido de contextos así. Hermanos, yo tuve mi romanticismo también con esto, desde que estaba en Cuba. Todo, porque es que la carne le atrae esta idea. Pero lo que vamos a ver después es que dice Pablo a los Efesios, para que dejemos de ser niños.